Hola, ¿qué tal? Les saluda Johnny Carrillo de la empresa Intellisoft y bienvenidos a este nuevo video tutorial de Excel. Y esta ocasión es para explicar el contenido de las celdas, los operadores aritméticos, símbolos de agrupación y los operadores de comparación. Los temas de hoy son cruciales y deben tomarse mucho en cuenta para crear sus modelos de Excel, para que puedan leer la información representada de distintas maneras, como son las fórmulas, las funciones, tableros de control, combinaciones de estas y de muchas más. El grado de entendimiento de estos temas determinará si podremos elaborar prácticamente cualquier tipo de cálculo en Excel. Es por eso que lo considero una de las bases y fundamentos para llegar a cualquier nivel de esta herramienta. Los temas de hoy, junto con los que liberaré en próximos videos y que comprenden el trabajo con referencia a celdas, fórmulas, funciones, la diferencia entre fórmulas y funciones principales de Excel y que son aplicables en todas sus versiones, por lo menos las versiones más recientes. Comenzamos. En el video anterior expliqué el contenido de una celda. ¿Qué puede contener una celda? Recapitulando, una celda puede contener texto en su interior, símbolos, espacios en blanco. El espacio en blanco es la separación de un texto y otro. En la celda en la que estoy posicionado tiene el texto: hola, ¿cómo están? Y vemos dos espacios en blanco. El primero separa hola de la palabra cómo, y de la palabra cómo a están tenemos otro espacio. Ese espacio es un carácter, de modo que lo toma en cuenta Excel. Debemos también tener muy presentes aquellos textos o información que estemos importando o que estamos obteniendo de algún origen de datos externo que pudiese en su inicio o en su fin tener espacios en blanco, y que esto puede impactarnos en algún cálculo, por decir, alguna comparación de texto, etcétera, cualquier cálculo que estemos haciendo con el contenido de una celda. De modo que debemos de tener la precaución y aplicar las funciones necesarias para limpiar el texto. Eso es un tema mucho más, lo veremos más adelante, un término medio de cómo formatear, cómo limpiar el texto que puede venir de una fuente externa. También números y números con texto podemos contener en una celda. Número con porcentaje, es decir, un número y le damos el formato de porcentaje. Ahí está. También el símbolo de peso. Le doy el formato de peso. Incluso también signo negativo y otros. El interior de una celda también puede contener una fórmula. Vamos a sumar estos números. Es igual a el contenido de la celda es más el contenido de la celda. E11 más E12, el contenido de esas dos celdas. Y eso es una fórmula. También el contenido de una función. Voy a sumar el contenido de esas dos celdas, ya no con una fórmula, sino con una función. Y la combinación de todos los que tenemos, siempre y cuando tengamos la precaución y apliquemos las reglas para concatenar fórmulas, funciones, texto, formatos en Excel. Operadores aritméticos. Para muchos este tema puede resultar muy sencillo porque
Creo que estos temas lo hemos visto en niveles básicos de la escuela. Sin embargo, para quien tenga complicaciones, mi recomendación es ver el video una y otra vez sobre todos los ejemplos que vamos a ir haciendo. También que se invente ejercicios y ir practicando. Excel, vuelvo a repetir, es práctica, práctica, práctica. Hasta que se nos haga muy familiar y de lo difícil pase a lo fácil. En Excel tenemos 3 niveles de jerarquía con los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son, en el primer nivel o el nivel jerárquico más alto, está la exponenciación. En el segundo tenemos la multiplicación y la división, de modo que esos dos operadores tienen el mismo nivel de jerarquía, el número 2. Y en el tercero tenemos la suma y la resta, que es el último nivel de jerarquía. Tenemos algunas reglas de matemáticas en Excel. Cuando trabajamos con fórmulas en Excel se deben de cumplir ciertas reglas matemáticas para hacer los cálculos. Estas reglas son la jerarquía de operadores, que es la tabla que acabo de leer. La jerarquía de operadores significa que cuando tengamos una fórmula, primero se va a ejecutar aquel operador que tenga más jerarquía en la tabla. No hay fórmula que no tenga un operador. Una fórmula en Excel se ejecuta de izquierda a derecha, pero primero se va a realizar toda operación que tenga exponenciación. En segundo lugar estarán los operadores de multiplicación y división. Y en tercer lugar, suma y resta. ¿Qué sucede si en una fórmula tenemos el operador multiplicación y división que tienen el mismo nivel de jerarquía? Se va a ejecutar el que esté más a la izquierda. Recordemos que en Excel una de sus reglas matemáticas es que la fórmula o función se ejecuta de izquierda a derecha. Otra regla es la simplificación en paréntesis. Si tenemos una fórmula muy grande, podemos simplificarla con paréntesis. Vamos a ver ejemplos en un momento. Toda la operación se debe de ejecutar de izquierda a derecha, como comenté hace un par de segundos. Y si existen dos operadores con la misma prioridad en una fórmula o dentro de un paréntesis, o sea, agrupado entre paréntesis, se realiza la que esté más a la izquierda, porque la ejecución de la fórmula es de izquierda a derecha. Todo valor que va agrupado en paréntesis es lo que se simplifica primero y posteriormente considera la jerarquía. Es decir, si yo tengo una fórmula muy compleja, primero se va a ejecutar lo que esté dentro de paréntesis. Ya una vez que no queda ningún paréntesis, ahí sí se aplican las reglas o la jerarquía de los operadores. Todo valor que se encuentra dentro de un paréntesis se va a ejecutar antes de cualquier operador. Va muy relacionado que el punto anterior. Independientemente de la prioridad que tenga uno sobre otro. Lo vamos a ver en un ejemplo. Haremos un par de ejemplos de esto para que quede más claro, porque sí está un poco raro. Vamos a hacer un par de ejemplos. Ejemplo 1. Toda fórmula en Excel comienza con el signo igual. 7 más 4 por 2.
Esta fórmula, entonces hacemos uso del operador más, o sea, suma, y el de multiplicación, que son estos dos. Vamos a irlo seleccionando. El que tiene mayor, la fórmula se ejecuta de izquierda a derecha, pero tenemos el operador más y el de multiplicación. El que tiene mayor jerarquía es el de multiplicación, que está en la segunda jerarquía. De modo que primero se hace la multiplicación de 4 por 2, 8. Ese es el primer paso. Una vez que ya se tiene el resultado de ese primer paso, por tener más jerarquía la multiplicación, 8 más los 7 nos da 15. Otro ejemplo. Incluiremos este ejemplo. Dense cuenta que tenemos dos operadores que tienen el mismo nivel de jerarquía: la multiplicación y la división. Es este, el segundo. Entonces, la regla matemática me dice que se ejecuta de izquierda a derecha. Y si son de la misma prioridad, se ejecuta el que está más a la izquierda. Tenemos el división y multiplicación. Pero el que está más a la izquierda, por ser de la misma jerarquía, es la división. 12 entre 2, 6 por 5, símbolo igual. Ahí están los 30. Por eso tenemos 30. Recapitulo. Los dos operadores, división y multiplicación, pertenecen a la misma jerarquía. Al pertenecer a la misma jerarquía, se ejecuta de el que está más a la izquierda. Entonces dividimos 12 entre 2, que son 6. 6 por 5, 30. Siguiente ejemplo. Es igual a 5 por 2 entre 2. A ver qué nos da esto. De izquierda a derecha. Analizamos la fórmula y contamos con multiplicación y división, que es el mismo, pertenecen a la misma jerarquía. La segunda, que es la que tenemos seleccionada. Entonces, como son la misma, de izquierda a derecha, 5 por 2, 10 entre 2, 5. Hagamos otra. Ejemplo 4. Es igual a 4 más 4 entre 2 exponente 2. Me da 5. Veamos analicemos la fórmula. Operadores más, división y exponente. Prácticamente tenemos un operador de cada nivel jerárquico. Pero el que debe ejecutarse primero en esta fórmula es
la exponenciación por ser la de mayor jerarquía. De modo que primero hace esto. 2 exponente de 2, 4. 4. Aquí prácticamente queda 4. 4 entre 4, 1. 4 más 1, 5. Ahí está. ¿Ven? Un ejemplo más. Vamos a incluir el paréntesis. Son 36. Vamos a ver cómo sale el 36. Analizamos la fórmula. Operador más, operador multiplicación, operador exponenciación, y tenemos un paréntesis. Estamos aquí agrupando estos dos números o una suma, y vemos en las reglas que todo valor que va agrupado en paréntesis es lo que se simplifica primero, es decir, es lo que se realiza primero, y después todo lo demás, contemplando la jerarquía. De modo que lo primerito que se debe realizar es esto. 1 más 2, 3. 2 elevado a la 3, 8. Hasta aquí tenemos 8. Nos queda el operador más y el operador multiplicación. De modo que dijimos que tenía aquí el resultado es 8. Tiene mayor peso en la multiplicación. 4 por 8, 32. 32. Hasta aquí van 32. Más 4, 36. Ahí está el resultado. Uno más. Es igual a 9. Vamos a darle 8 entre 2. A ver, ahí, 10. Analicemos la fórmula. Tenemos operador suma, división, exponente, multiplicación. No tenemos paréntesis. Al no tener paréntesis, identificamos el más alto, el 1, que tiene jerarquía 1, exponenciación. 2, exponente 3, aquí son 8. Ok, este resultado es 8. 8. Aquí son 8. De ahí nos queda, tenemos el multiplicación, división, pero la regla me dice que se ejecuta de izquierda a derecha. Cuando tiene la misma jerarquía se ejecuta el que está más a la izquierda. De modo que al tener la misma jerarquía, división y multiplicación, el que está más a la izquierda es división. De modo que vamos a ejecutar primero este 8 entre 8. 1. Aquí queda 1. Ok, ya hicimos la división. Ahora tenemos el siguiente con más prioridad, es el de multiplicación. 8 por 2, 16.
16, 9 más 16 9 más 16 32 menos 1, 31. No, algo está mal. Vamos a volver a analizar. Dos elevado o 2 exponente 3 es 8. 8 entre 8, 1. Hasta aquí tenemos 1. 1 por 2, 2. 9 más 2, 10. No, 11, perdón. Menos 1, 10. Ahí está. Vamos a repetirla, porque sí es la más complicadita. Primero identificamos todos los operadores. No hay paréntesis, de modo que al no haber paréntesis, identificamos el que tiene mayor prioridad. Si existiese un paréntesis, primero se ejecuta lo que está en el paréntesis. Pero al no haberlo, identificamos el de mayor prioridad, que es el exponente. 2 exponente 3 nos da 8. De ahí identificamos el siguiente con mayor prioridad, que es la división y la multiplicación. Los dos tienen el mismo nivel de prioridad, pero la regla de Excel me dice que se ejecuta primero el que está más a la izquierda, que es el de división. De modo que este resultado, al ser 8, 8 entre 8 nos da 1. Este resultado es 1. 1 por 2. ¿Por qué por 2? Porque es el siguiente que tiene mayor prioridad. 2. Ahora sí, suma y resta tienen la misma prioridad. Hagan de cuenta que aquí tenemos 2. Ya queda 9 más 2, 11. Menos 1, 10. Ahí está. Esa es la fórmula. La forma de obtener el símbolo exponenciación es a través de la combinación de tecla Alt 94. Ahí está. Si ustedes quieren ver la fórmula completa, seleccionan todo lo que quieren visualizar, se dirigen a pestaña fórmulas, buscan el grupo auditoría de fórmulas, comando mostrar fórmulas, y ahí están. Le va a dar la fórmula tal cual la escribimos. Una vez que quitamos, volvemos a dar clic y ya me muestra el resultado. Haga muchísimos ejemplos de esto. Esto es la base para que podamos hacer cualquier tipo de cálculo. Cualquier tipo de cálculo. Créanme, es importantísimo entender. Por eso les decía, para mí es de los pilares o de lo fundamental que debemos entender, tenemos que entender para poder hacer cualquier cálculo, cualquier operación a través de celdas. Estas fórmulas no son tan complicadas, ¿eh? Una vez que entiendan esto, van a poder entender lo que vamos a ir viendo a lo que se refiere a funciones, fórmulas, combinación de fórmulas, combinación de funciones, combinación de fórmulas, concatenación de fórmulas, con funciones, y texto y todo ese tipo de cosas. Entonces, el paso número 1 es entender esta regla. Las reglas matemáticas que van inmersas con los operadores aritméticos.
Vimos en un ejemplo de la fórmula los paréntesis. Lo que son llaves y corchetes lo vamos a aplicar en un tema, eso es ya tema avanzado, donde trataremos lo que son las funciones matriciales. Ahí vamos a ver todo esto. Y por último, los operadores de comparación. ¿Qué significa cada uno? Mayor que, menor que, igual que, mayor igual que, menor igual que y diferente que. Voy a hacer uso de una función que vamos a ver en un video el día de mañana, pero para que efectos de que se entienda es el tema de los operadores de comparación, voy a recurrir a un ejemplo. Tengo aquí el número 1, número 2, y aquí tenemos un número, 5, 10. Y voy a hacer una comparación para ver qué número es el mayor. Es igual así. Prueba lógica, vuelvo a repetir, lo vamos a ver en un tema más adelante, pero solamente para efectos del operador voy a hacer uso de la función. Voy a comparar el número 1, voy a preguntar si es mayor al número 2. Mayor que, estoy haciendo uso de mayor que. Si el contenido de la celda F32 es mayor al contenido de la celda F33, ¿qué voy a decir? Número 1 es mayor. Caso contrario, número 2 es mayor. Y si es cierto, número 2 es mayor. Voy a hacer que el número 1 sea el mayor. Número 1 es el mayor. Número 1 es mayor, 16. Número 2 es mayor. Estoy haciendo uso del operador mayor que. Puedo también cambiar la prueba lógica. Si número 1 es menor que el número 2, número 1 es menor y número 2 es el menor. En caso contrario, número 2 es el menor. Número 1 es el menor, si es cierto, 9. Número 2 es el menor. Vean cómo puedo jugar con los operadores. Si quiero validar que el número 1 y número 2 es igual, cambio mi fórmula, mi función, perdón. Si F32, que es el número 1, es igual a F33, o sea que ya cambio cuando sean iguales, son iguales. Si no, son distintos. Son distintos, son iguales. Uso de otro operador. Si F32 es distinto a F33, si son distintos, pues obviamente son distintos. Si eso es igual, son distintos. De lo contrario, pues serán iguales. Son iguales, son distintos, son distintos, son distintos. Hagamos uso de otro. Si F32 es mayor o igual a F32, es mayor o igual. Si es cierto, voy a decir es mayor o igual. De lo contrario, es menor.
num1 es menor. Num1 es menor, ¿cierto? 77 es mayor o igual. Num1. Num1 es mayor o igual, ¿cierto? No es mayor, pero es igual. 78 ya es mayor, sigue siendo, es mayor o igual. Bajo, num1 es menor. Para eso nos va a servir, o nos va a ser de utilidad, los operadores de comparación. Son muy útiles. Todo lo que vimos aquí se utiliza muchísimo en Excel. No importa el nivel de conocimiento y la expertise que tengan en Excel, pero siempre se utilizan. Si no entendemos esto, de veras se los digo, apréndanlo bien para que puedan hacer excelentes tableros de control, muy buenas hojas de cálculo, muy buenos sistemas de cotización basados en puro Excel se puede hacer. Esta es la base. Lo que estaremos viendo en estos videos, en este y unos 5 más, va a ser la base. Si ustedes aprenden lo que veamos en estos días, lo demás les va a parecer muy sencillo. Porque, vuelvo a repetir, como en todo, lo más importante es la base. Muchos piensan que lo básico es lo menos importante. No, al contrario. La base es lo más importante. Pongamos el ejemplo de una casa. ¿Qué es lo más importante de una casa? Su cimiento, la base. Si la base está bien construida, vas a poder crecer varios niveles de tu casa. Lo mismo sucede con cualquier área de la vida. En lo que concierne a aplicaciones, aprender muy bien la base y vas a poder llegar a donde tú quieras. Entonces, sería todo por este video. No olvides suscribirse a nuestro canal. Síganos en nuestras redes sociales. Hagan sus comentarios, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Buen día.